y ya no cometen tantos errores, entonces ya entraron en esa fase competitiva y ya se ven los resultados. Obviamente que le han ganado, hablando generalmente de los asiáticos, le han ganado a equipos importantes, han clasificado. Los que han quedado eliminados creo que de todas maneras dejaron una buena imagen, salvo Qatar. Creo que los demás han hecho una buena participación. Y bueno, es parte del crecimiento de una zona donde el fútbol no era de tanta calidad, pero ya exportan futbolistas, entonces todo eso le da un estatus y bueno, y ahora cada mundial como que es el examen principal, ¿verdad? Ahora en este examen creo que ya lo salvaron con buena nota. Y es que, don Carlos, más bien creo que por ahí va la clave, eso. La exportación que han tenido de jugadores es lo que ha logrado ese crecimiento también para el fútbol. Sí, lo hablábamos ayer y lo comparábamos con Japón. Pero yo creo que es importante, esta gente se preparó para el Mundial del 2002. ¿Cuántos años han transcurrido desde entonces? Y la producción de futbolistas no es para engalanar la liga local, la liga doméstica, sino que para exportar jugadores a tal grado que los tenemos en los mejores clubes. Cuando hablábamos que Japón le ganó, por ejemplo, a Alemania, lo hizo con 8 jugadores que juegan en la Bundesliga. En este caso, Corea del Sur, claro, tiene muchos jugadores también jugando en el resto de ligas europeas, pero tiene a un buque insignia, el caso de Son, en el equipo de Tottenham Hotspur. Entonces, ese es el crecimiento que de manera individual están teniendo estos jugadores y que luego aportan para el colectivo del representativo nacional. Sumado a esto, la buena condición atlética, sumado a esto también la disciplina, porque la mayoría de estos señores tienen que hacer su régimen militar también, así que son tantos aspectos que se suman, pero claro que desde hace bastante rato el fútbol asiático como el fútbol africano son una realidad. Incluso sistemáticamente son equipos mejor preparados, porque los africanos, ya hemos dicho, las condiciones, independientemente de su desarrollo, hay situaciones naturales que afectan, ya sea en pro o en contra, pero sí, esto es una realidad y estamos hablando de Corea, que por segunda ocasión, por cierto, en mundiales, derrota a la selección de Portugal, incluso con Cristiano Ronaldo más joven, y por cierto en el tercer partido de la fase de curiosamente, sí. Así que esto no es obra de la casualidad, sino que es un trabajo sistematizado. Exacto, y que también nos puede dar vistas de qué es lo que puede llegar a ocurrir en los octavos y que de repente podamos seguir viendo más sorpresas del lado del fútbol asiático, Guille. Sí, lo de Corea del Sur y lo de Japón no es un hecho aislado, es decir, de repente lo de Arabia Saudita uno decía o intuía que podía ser el producto de la relajación de la selección de Argentina porque llegaba con una racha importante de partidos sin perder por un accidente del fútbol, pero ya estas dos selecciones ya es una realidad. Y creo que Carlos lo recogía muy bien al mencionar que estas dos selecciones se prepararon para Corea y Japón 2002. A partir de ahí me parece que hay un punto de inflexión para el fútbol asiático, porque más allá de que podemos discutir virtudes tácticas, técnicas, se instala una cultura futbolística, se desarrollan escuelas de fútbol, se invierte más en la infraestructura, se exporta jugadores, como ya lo apuntaba Cele, y eso le ha permitido crecer a una delegación o a estas dos selecciones que ya compiten con las selecciones más grandes. Es decir, las instalaciones y el poder adquisitivo ya lo tenían en sus manos. Ahora solo faltaba instalar la cultura futbolística en sus naciones, porque parece mentira lo que vamos a hablar, pero allá por el 2000, cuando llegaban los galácticos, era precisamente ese motivo, el hecho de instalar que el aficionado, que el paisano, que la persona que residía ahí tuviera ese cosquilleo por el fútbol. Hoy lo han logrado instalar y obviamente ya es una realidad el desarrollo del fútbol asiático. Y ahora bien, también tenemos que hablar del caso de Portugal, que si bien, Roberto, por ejemplo, en la posesión estuvieron mucho superiores al lado de Corea, pero al final la efectividad no estuvo del lado de ellos. Y termina Corea siendo clave su tanto ya en el 90+1 para lograr esta clasificación, que ha sido un excelente sabor de boca para ellos. Pero al final, ¿qué es lo que ha sucedido también con Portugal en este partido? Bueno, con la selección de Portugal sin duda vino a menos, varios cambios que realizan en la alineación titular, vino a menos la selección de Portugal. Me parece también que hay una inconformidad con Cristiano Ronaldo, que ha salido sustituido no solamente en este partido, sino que en anteriores también, y que hay una inconformidad
al parecer no termina esta selección de tener la mejor convivencia de todas. Desde antes del arranque del Mundial ya salían algunas imágenes que despertaban a la suspicacia de qué pasaba en la interna de la selección de Portugal. Y por otro lado, pues la selección de Corea del Sur, que hace un partido más allá de los goles y del minuto en el que cae, un partido muy inteligente, porque hace un partido sabiendo aguantar a la selección de Portugal y no se cae anímicamente, pese a comenzar perdiendo prácticamente con un gol de Camerino, lo que te demuestra el orden, el oficio que tienen ya estos jugadores para no caer en la desesperación ante un gol tan tempranero. Viendo la llave de lo que se viene de los octavos de final, bueno, Corea contra Brasil y Japón contra la selección de Croacia. Después, si alguna de estas selecciones pasa, estarán en los cuartos de final, o incluso si dan la gran campanada, podríamos tener unos cuartos de final de selecciones asiáticas, lo cual sería inédito, ¿no? Histórico. Sí, impensado. Impensado, sí, pero también es muestra de todos estos cambios que hemos estado viendo en este Mundial, que este ha sido de sorpresa y eso no lo podemos negar. Al final, tal vez cosas que no se esperaban, pero que de alguna u otra manera podrían suceder, porque de repente no nos ponemos a pensar en las evoluciones que han tenido cada una de las selecciones, y a veces, como ya lo decía don Carlos, no es motivo de casualidad ni de sorpresa precisamente, pero son cosas que no estamos acostumbrados a que sucedan. El dramatismo que hemos tenido en los cierres deportivos ha sido realmente interesante. Hoy, por ejemplo, Uruguay estaba clasificando, pero este resultado le afectó, aparte de las decisiones arbitrales, y así han sido todas las tardes. Marruecos, por ejemplo, que... No sé, yo he venido pensando de que este Mundial es tan rompequinielas, es de tantos resultados inesperados, porque por la época en la que se realiza. No ha sido un mundial normal, digámoslo así, en el sentido de las concentraciones largas de un mes o un poco menos de cada una de las selecciones para llegar a los eventos y después de una larga temporada. Estamos ni a media temporada en las principales ligas mundiales y creo que eso tiene mucho que ver en que sea un mundial tan rompequinielas, con resultados tan inesperados. Y aparte de lo atípico, porque ya sabemos que es pequeño el territorio, aquí se han evitado los viajes, ¿sabes? ¿Sí? Y como siempre decíamos, El traslado. se supone que están enteros los jugadores, claro, las consecuencias de un entrenamiento, de un